Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más nos acercamos a ustedes a través de las diferentes redes sociales. Utilizamos la tecnología, en este caso, para estar en contacto. Queremos en esta mañana compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Queremos reflexionar juntos, queremos hablarle de lo que el Señor nos ha estado ministrando. El pasaje en el cual hemos estado meditando es el capítulo 90, el Salmo 90. Mi esposa va a leer en esta mañana este salmo que tiene como protagonista a Moisés, al viejo y querido Moisés. Mi amor, adelante. Señor, a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tú eres tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Muy buena la palabra, ¿no? Me llama mucho la atención la actitud que tiene Moisés al escribir justamente este salmo. Creo que cada uno de nosotros hemos conocido y sabemos las diferentes experiencias que Moisés vivió a lo largo de toda su vida. Vemos una infancia de Moisés donde él disfruta de los beneficios del reino egipcio, pero después observamos el trato y el plan que Dios tenía con este hombre, cómo el Señor se acerca a él. Y si bien uno observa ese encuentro de Moisés con la zarza como impactante, y si uno ve la historia podríamos asumir a partir de ese momento que en la vida de Moisés se vienen días gloriosos, una mala decisión de Moisés trae como consecuencia directa que él tenga que esperar más de 40 años para que el plan de Dios, para que el propósito de Dios se empiece a concretar de manera más precisa en su vida. Si vamos al final de la historia, vemos cómo Moisés es una herramienta en las manos de Dios para que el pueblo de Israel, si bien fue perseguido por el pueblo egipcio, pueda pasar por ese mar rojo, pueda ver las proezas de Dios y luego en el transitar del desierto también ver la mano de Dios. Ahora, lo que es importante reconocer y resaltar es cómo Moisés, después de haber atravesado un montón de vicisitudes con la presencia de Dios y en algún momento quizás alejado de lo que era el plan de Dios ideal, porque estuvo tiempo separado de ese llamado de Dios, lo que me llama la atención es cómo este hombre en un momento se detiene, se posiciona y empieza a meditar en todo lo que ha sido su vida. Empieza a meditar en la grandeza de Dios, en lo que el Señor hizo en su vida, a través de su vida, y cómo en realidad necesitamos en algún momento detenernos para evaluar no solamente cómo se ha venido desarrollando en nuestra vida en el pasado, sino también lo que va a suceder en el futuro. Hay algo en lo que yo pensaba cuando leía esta porción de la palabra y recordaba las palabras de algunos de los líderes que yo tuve en el pasado. Y cómo frases como aprovechá bien el tiempo, pensá bien lo que vas a hacer, no te apures, te puedes equivocar. Los jóvenes por lo general, cuando somos jóvenes, si bien parezco un viejo porque soy pelado, pero sigo siendo joven, tengo 30 años, estoy por cumplir 30 años ahora en junio, y soy joven, como les decía, pero cuando somos más jóvenes, en la etapa de la adolescencia, quizás en la etapa más temprana de la juventud, como que solemos desarrollar nuestra vida de una manera tan vertiginosa que no siempre nos damos cuenta que por más mínima que sea la decisión, esta decisión va a traer un impacto sobre nuestra vida.
si nos referimos a los jóvenes, por lo general cuando están en la etapa de la adolescencia, en el liceo, cuando más adelante luego que tienen que decidir por el futuro de sus vidas, con una carrera, quizás respondiendo al llamado del Señor para servir en el ministerio, y hay diferentes decisiones que son sumamente importantes que necesitamos tomar y que sería tan gravitatorio que le diéramos el protagonismo al Señor para que sea Él quien nos dirija. ¿No es así? Uh-huh. Ahora, es importante que a través de este mensaje y lo que le queremos transmitir en esta mañana es que todas nuestras decisiones, por más pequeñas que sean, terminan cobrando un protagonismo que quizás en el momento no nos damos cuenta, pero terminan marcando el rumbo de nuestra vida y transformando todo el panorama y la escena en la cual nos estamos desarrollando. Totalmente, yo creo que uno de los pasajes más claves de este capítulo 90, en el que Moisés expresa su oración y charla con Dios, es justamente este versículo 12, en el que habla de que o le pide en exclusividad al Señor que por favor le enseñe a entender la brevedad de la vida para que Él pueda crecer en sabiduría. Y es interesante entender justamente que nosotros también necesitamos entender la brevedad de la vida. Entender la brevedad de la vida es entender que el tiempo que vivimos en la tierra es muy corto. A veces podemos pensar que 70, 80 años, que es lo que más o menos vive una persona promedio, es muchísimo tiempo. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que un día para el Señor pueden ser como 1000 años, y 1000 años como un día. En realidad, cada día, cada segundo, cada minuto, tenemos que hacer que valga la pena. Tenemos que hacer que cada día de nuestra vida sume para los propósitos eternos, para los propósitos con el cual Dios nos ha creado. Y quizás te estás preguntando en este momento, ¿con qué propósito fuiste creado? ¿Con qué propósito o a qué Dios te está llamando? Y yo creo que primeramente Dios nos llamó a su encuentro, Dios nos llamó a conocerle, Dios nos llamó a que podamos tener una comunión con Él, una relación con Él, una relación de intimidad, no una relación en la que nos comunicamos una vez al mes con Él, no una relación en la que esporádicamente hablamos cuando lo necesitamos solamente, sino una relación fundada en el amor a Él, no porque, no solamente por nosotros, sino porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero y Él dio su vida por nosotros en la cruz, Él merece nuestra atención. Él merece que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. Él merece que cada día apartemos un tiempo en nuestra agenda para comunicarnos con Él. Y más hoy en día, en la actualidad en la que vivimos en esta situación a nivel mundial, en el que el tiempo, podríamos decir, que un poco más nos sobra. Porque quizás no estamos tan apresurados o tan ansiosos con las actividades que nos lleva el diario vivir, sino que tenemos un poco más de tiempo para preocuparnos por nuestra relación con Dios. Y entender la brevedad de la vida nos lleva a adquirir sabiduría, nos lleva a pensar un poco más en qué estamos aprovechando nuestro tiempo o de lo contrario desaprovechando nuestro tiempo. Hay una de las frases que teníamos marcado en esta reflexión y es que entender la brevedad de la vida es entender que nuestro tiempo es demasiado corto en esta tierra. Como decía mi esposa, a veces tenemos como una falsa percepción de que somos jóvenes o tenemos cierta edad y va a pasar mucho tiempo para que llegamos a ser ancianos o para que lleguemos a estar en una posición en la que haya pasado el tiempo. Pero algo muy importante que vos compartías y hablas acerca de esa relación de intimidad. Esa relación de intimidad te hace conocer en profundidad, con certeza, cuáles son los designios de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida en todas las áreas? Y cuando yo lo empiezo a conocer, cuando empiezo a conocer a Dios, cuando empiezo a entender quién es Él y todo lo que ha planificado para mi vida, es ahí cuando yo logro darme cuenta si realmente estoy perdiendo el tiempo o si lo estoy aprovechando. Entender la brevedad de la vida es entender que debemos hacer que cada acción sume para la eternidad. Desde dos puntos de vista. Desde lo que tiene que ver con mi relación con Dios, para estar más cerca de Él, y lo que tiene que ver en lo que Él ha planificado para nuestra vida. Es decir, cada acción, cada decisión que nosotros tomamos, tarde o temprano, esto va a traer consecuencias. Buenas, malas, positivas o negativas. Por eso creo que tenemos el desafío, no solamente como iglesia, sino como individuo, de manera personal,
en poder cada día no solamente buscar al Señor, porque sin duda esto es lo prioritario, pero entender que cuando nosotros mantenemos una relación íntima con Dios, cuando estamos cerca de Él, podemos adquirir sabiduría, que no es lo mismo que ser una persona inteligente, porque personas inteligentes hay un montón. La inteligencia nos da la capacidad de ver un montón de opciones ante una problemática, pero la sabiduría nos da la capacidad de tomar la opción correcta, que es algo totalmente distinto. Y de allí nace justamente, de esa relación con Dios, de esa voluntad y de esa iniciativa propia e iniciativa personal de poder permitirle al Señor que Él nos enseñe, que Él nos corrija en todo nuestro transitar. Lo bueno que tiene la palabra de Dios, y es justamente lo que es un argumento para dar cuenta de que quienes forman parte de la Biblia, los personajes que quedaron aquí narrados, son seres humanos común y corriente, es que la propia Biblia no solamente registra los aciertos de estas personas, también registra los errores. Y cuando vemos los errores, y podemos quizás entender que Moisés en alguna oportunidad también tomó malas decisiones, pero tomó una buena decisión. En un momento detenerse aquí en el Salmo 90 y comenzar a meditar, comenzar a pedirle a Dios, necesito que cada día yo pueda ser más sabio. Y en este mundo tan vertiginoso en el cual vivimos, ¿cuántas veces en realidad llegamos al final del día y no podemos afirmar con seguridad que vino un mensaje del cielo a nuestro corazón y corrigió lo que Dios quería hacer en ese día? Porque es cierto que la palabra nos enseña desde el Génesis que Dios venía todos los días a visitar a Adán y Eva. Y el Espíritu Santo creo que también todos los días nos quiere hablar y quiere corregir algo en particular, porque todos los días tienen un propósito. Qué bueno es, como vos decías, que todos los días podamos verdaderamente dar un paso más, contribuir un poco más, porque la voluntad de Dios es siempre estar allí presente para nosotros y poder enseñarnos. El tema es que a veces nosotros no nos dejamos enseñar, no nos dejamos moldear, pero que al finalizar este mensaje que vos y yo podamos pensar y ser conscientes de que necesitamos en este tiempo poder ser más sabios, poder traer más sabiduría a nuestro corazón y hacer tener un momento para poder pensar como lo tuvo Moisés en este caso. Sí, yo reflexionaba también en la palabra sabiduría y un poco quería investigar, de dónde provenía esta palabra y investigar su significado, y estuve buscando en un diccionario bíblico y más referidamente a este pasaje en particular, y hablaba de que la sabiduría en realidad parte de la experiencia con Dios, de la experiencia con el Señor, y cuando hablamos de experiencia hablamos de encuentros, hablamos de relación, y ahí está la sabiduría, en buscar a Dios. La sabiduría no la vamos a adquirir pasando tiempo mirando películas, la sabiduría no va a venir jugando con el celular, la sabiduría va a venir cuando pasamos tiempo con Dios, cuando nos conectamos con el dador de la sabiduría, que es el Señor. Y es tan importante esto. También meditábamos en Job. Job, después de atravesar un montón de dificultades, siendo que él al final de su historia termina diciendo que verdaderamente no le conocía, pero que a través de todo lo que sucedió en su vida, las dificultades que enfrentó, él terminó conociendo a Dios. Y en uno de sus pasajes, en Job 28:18, él menciona algo sobre la sabiduría y dice que para él la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Él había entendido y había comprendido el valor del conocimiento, de conocer a Dios, el valor de conocer quién era Él. Algo que para él, aunque él tenía todo lo que ustedes se puedan imaginar, era desconocido. Él creía conocer a Dios, pero las dificultades lo llevaron a conocerlo más, lo llevaron a conectarse más con Él. Y eso es la sabiduría. Es pedirle a Dios mediante nuestra relación con Él que Él nos capacite, que Él nos ayude y que Él nos ayude a establecer sobre todo prioridades en nuestra vida. Yo pensaba también que a mí no me gustaría, por ejemplo, llegar al último día de mi vida o llegar a una edad bastante avanzada y pensar en todo lo que hice en mi vida como lo hizo Moisés en este momento. No me gustaría llegar a ese momento y decir, cuántas cosas no hice, cuántas cosas el Señor esperaba de mí y no las logré hacer, cuántas cosas desperdicié, cuánto tiempo desaproveché que podría haber invertido en bendecir a otros, cuánto tiempo desaproveché en el que podría haber conocido mucho más a Dios, mucho más en profundidad, cuánto tiempo perdí sin haber orado, sin haber buscado en su palabra lo que Dios tenía para mí cada día, cuántas veces
hacemos eso? ¿Cuántas veces nos acostamos y decimos, ¿cómo he desaprovechado el día hoy? Podría haber sido mucho más productivo si hubiese hecho otra cosa. Imagínense llegar a un momento en la vida en que ya nos quede poco y sentarnos a pensar en esto, en que la vida se pasó y que no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces yo creo que es el momento hoy, actual, en el que podemos estar en casa, en el que podemos dedicar más tiempo a la oración y a la palabra de Dios para pedirle al Señor que nos ayude a establecer nuestras prioridades, para pedirle al Señor sabiduría justamente, para que Él nos ayude a entender la brevedad de la vida y que podamos aprovechar cada día, cada segundo de nuestros días, cada minuto para su gloria, para conocerle más, para ir en más profundidad con Él. Creo que el mensaje en realidad está bien claro. Necesitamos aprovechar bien el tiempo de tal manera que podamos traer sabiduría a nuestro corazón. Necesitamos en este tiempo bien especial poder invertir tiempo en lo que vale la pena. Después que el mundo ha venido sufriendo diferentes movimientos y la gente en general vive de manera muy rápida. Esta pandemia en realidad que está viviendo la nación, en este caso Uruguay, pero también a nivel mundial, creo que nos detuvo. Nos detuvo. Y como yo también decía en el mensaje del domingo pasado, es bueno que podamos dedicar este tiempo a meditar. Y de cierto que Moisés en este pasaje lo hizo, se puso a meditar. Y llega a la conclusión de que necesita que Dios le dé sabiduría y que pueda el Señor ser la guía de su vida para que cada día realmente haya valido la pena vivirlo. Y estaba pensando en si te falta perdonar. En este tiempo hay que perdonar. Si hay cosas que en tu corazón quizás aún no se han sanado, es tiempo de que Dios te sane. Pero no sigamos perdiendo el tiempo en cosas que son innecesarias, que no nos aportan, que nos siguen afectando en nuestra vida. Meditemos, pensemos lo correcto, pidámosle al Señor verdaderamente como lo hizo Moisés. Si bien fue y es un gran ejemplo inspirador para nuestra vida como líder, como hombre de Dios, pero también tuvo sus errores, también vivió periodos de dificultad. Nosotros, a la luz de la palabra de Dios, que en este tiempo podamos rogar, podamos suplicar al Señor, para entender que nosotros mismos, por nuestros propios medios, no podemos decidir ni hacer nada. Necesitamos pura y exclusivamente la luz, la gracia, la misericordia y el auxilio claro y específico que viene de parte del cielo. Por eso, hermano, deseamos que esta palabra te sea de bendición y que sobre todas las cosas te motive a pedirle al Señor en este tiempo sabiduría para todas las áreas de tu vida y de esta manera poder ver la gloria del Señor en todos los aspectos. Vamos a orar por ti. Padre Celestial, te damos gracias por poder compartir este mensaje de tu palabra a mis hermanos. Cuán importante, Señor amado, y cuán profundo es poder entender, Señor, que necesitamos que tu palabra, sobre todo tu presencia, traigan a nuestro corazón la claridad y la visión espiritual, Señor, para entender que cada día cuenta, cada día es importante, cada día, Señor, que vivimos debería y debe traer sabiduría a nuestro corazón. Señor amado, que no perdamos el tiempo, que estos momentos en los que podemos destinar más instantes para poder reflexionar en tu presencia y tu palabra puedan hacer que salgamos más sabios, Señor, que podamos aprovechar bien el tiempo y que no invirtamos tiempo en enojarnos, en tener odio, celos, contiendas y que podamos posicionarnos como creyentes, como cristianos que aman a Dios y permitirle a tu presencia que sane nuestro corazón y a partir de ahora, Señor, poder tomar en cada área de nuestra vida decisiones más sabias, entendiendo que cada día, Señor, si estamos conectados al cielo, podemos traer más sabiduría a nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente y tenemos la expectativa de que podamos reencontrarnos pronto. El Señor les bendiga.